Muy buenas tardes nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión, a esta sesión introductoria del módulo número 2 de nuestro curso sobre la tutoría, una función de acompañamiento al docente. Mi nombre es Silvano Hernández y bueno, voy a estar compartiendo con ustedes algunas actividades y algunos elementos relacionados con el fortalecimiento de la práctica docente desde la relación tutora, que es este título del módulo número 2 de nuestro curso de tutoría. Bueno, pues sin más vamos a arrancar, la sesión dispositivos para el desarrollo profesional, que es el título del trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Partamos de algunas disposiciones para normar la tutoría. Esto seguramente ustedes lo conocen porque dentro del proceso que tuvieron, pues estuvieron trabajando para llegar hasta este momento, pues se encuentra la revisión de este documento que es publicado por la SEP Federal el 12 de marzo del 2021 y que bueno, pues dentro de de la literatura que ustedes requieren se encuentra pues estas normas que que van orientando a los tutores en sus labores. Vamos a tocar algunas en específico que seguramente, bueno, pues ya son muy conscientes porque es parte del actuar, parte de la labor cotidiana de ustedes en su función como tutores. En primer lugar, la generación de un clima de confianza y respeto que no puede faltar en una relación tutora. Si la tutoría no se nutre de la confianza con los tutorados, difícilmente se podrá avanzar en el acompañamiento de estos, pues trabajamos con personas y esas personas necesitan un clima que les brinde seguridad, en donde se sientan valorados y nosotros como tutores, pues les brindemos esa base para construir profesionalmente con ellos. Además, reconocer la importancia de la reflexión sobre la práctica es fundamental en esta función, puesto que los maestros y cualquier profesional, pero principalmente los profesores, estamos constantemente aprendiendo e investigando a partir de lo que hacemos. Podemos conocer mucho sobre un tema, pero es cuando ponemos en práctica lo que conocemos que ese conocimiento, esa información se convierte en nuevo conocimiento. Esto requiere un proceso de planificación, de planeación, en donde los procesos de mejora de la práctica se organizan en el tiempo, se organizan los materiales, se organizan también las estrategias que se utilizan, pues la planeación nos ayuda a generar acciones organizadas que poco a poco van nutriendo esa labor que hacemos en las escuelas los profesores de elementos innovadores que ayudan a avanzar en la labor de educar. Y bueno, pues somos guías, los tutores somos guías que vamos acompañando positivamente los resultados de los procesos que realizan nuestros tutorados. Y esta guía se convierte en la columna vertebral de la tutoría, pues si tenemos confianza, tenemos planeación, valoramos la práctica de nuestros tutorados y además los acompañamos dándoles algunas orientaciones que los lleven a mejorar lo que hacen, entonces pues estaríamos hablando de que establecemos con todos esos elementos un ambiente propicio para la tutoría. No olvidemos que nuestra labor tutora requiere todos estos factores para funcionar, para acompañar, para que los docentes de nuevo ingreso, que a quienes estamos nosotros tutorando, pues se sientan con la capacidad de aplicar lo que están trabajando con ustedes en sus espacios de tutoría. Esto redunda en lo que se le llaman las funciones del tutor, que son publicadas por la SEP Lausican también en el 2021. Y tenemos aquí a manera de un esquema circular, porque este es un proceso cíclico, es algo que nunca termina, 5 elementos clave, 5 elementos de la función que ustedes como tutores están desempeñando actualmente. En primer lugar, participar en las capacitaciones. Esta participación de las capacitaciones como esta en la que ustedes están complementando ya su trabajo, les permite
pues ahondar en algunos aspectos de su labor y recuperar la experiencia para enriquecerla y después traducirse esto en nuevas acciones. 2, establecer comunicación con los tutorados. La comunicación es un elemento básico para que la tutoría funcione. Si no hay este acto comunicativo entre el tutor y el tutorado, el proceso no se dará a cabalidad. 3, desarrollar las acciones de la tutoría y llevar un registro de evidencias. Las evidencias no pueden faltar en la labor tutora. Las evidencias son esos elementos que son resultado de la acción que le permiten al tutor visualizar si la persona que está acompañando está logrando las metas establecidas en la tutoría. 4, orientar el tratamiento de los contenidos curriculares. Ustedes saben que los profesores manejamos muchos elementos del currículo y ahora que se ha estado trabajando en los planes de estudio 2022, muchos de los maestros que ustedes acompañan no tienen mucha claridad en cómo desarrollarlos. Bueno, pues ahí es en donde entra la importancia de la orientación sobre estos contenidos a lo largo de la tutoría para que poco a poco pasen a ser parte de la labor que realizan sus tutorados. Y por último, 5, fomentar la transformación de las prácticas con base en el diálogo profesional. Y en este punto particular vamos a profundizar en unos minutos más, porque ese diálogo profesional está nutrido de todos los demás elementos, de lo que ustedes estudian en sus capacitaciones, de lo que se da en la comunicación con sus tutorados, a partir de las evidencias que se gestan, de los contenidos curriculares, todo ello engloba el diálogo profesional con sus docentes de nuevo ingreso. Si lo vemos de esta manera, de una manera integral, de una manera que nos permita o que les permita a ustedes utilizar este proceso de tutoría para trascender en la vida de los docentes de nuevo ingreso, estaremos entonces tocando el enfoque de su labor. Porque su enfoque, el enfoque de la tutoría, esta mirada de la tutoría, acercarnos a la tutoría implica pues utilizar el aprendizaje entre pares. Ustedes, ciertamente, muchos de ustedes, compañeros, o la totalidad, tiene una gran experiencia, una vasta experiencia como docentes con sus respectivos grupos a lo largo de su trayectoria de vida. Sin embargo, esa trayectoria y toda esa experiencia y conocimiento acumulado no significa que que ustedes estén por encima de estos jóvenes o de estos maestros de nuevo ingreso. La importancia del aprendizaje entre pares radica en que le da a la tutoría el significado de dispositivo para el desarrollo profesional, en donde tutor y tutorado no hay un juego vertical en esta relación, sino una dinámica horizontal. Y este dispositivo profesional en la práctica ayuda a que ambos continúen aprendiendo. Por eso hablamos de que la tutoría es un apoyo profesional comprensivo y empático. Comprensivo porque le permite al que está siendo acompañado, tutorado, recibir la retroalimentación, recibir algunos aportes que el tutor desde su mirada le va compartiendo en el camino para fortalecer su labor. Y esto, pues no es tan fácil de hacerlo, no es tan fácil de lograrlo, porque necesitamos vencer algunas actitudes que a lo largo del camino se nos van pegando, ¿no? Nos vamos quedando con esas actitudes. Por ejemplo, el profesor que conforme va avanzando en su trayectoria profesional siente que eso que ha logrado solo es mérito propio y no reconoce el apoyo de los demás compañeros. Bueno, estoy hablando del ego profesional. Saber manejar ese ego profesional es básico en el enfoque de la tutoría, porque la relación con los docentes de nuevo ingreso tendría que ayudarle al tutor a ser consciente de esa autonomía, del aprendizaje profesional que ha logrado a lo largo de su trayectoria y ponerlo
sobre la mesa para compartirlo con sus colegas más jóvenes. Pues la tutoría permite impulsar el mejoramiento de las prácticas de ellos y fomentar la transformación gradual de esas prácticas. Si no hay esa relación empática, esa relación de apoyo, ese trabajo horizontal, difícilmente el enfoque de la tutoría se va a poder lograr así como lo estamos proyectando. Y bueno, pues todo esto, antes de pasar a la primera actividad que quiero hacer con ustedes en la plataforma de Menti, en donde, bueno, ya les he compartido en el chat de Zoom la liga de Menti, se les voy a compartir nuevamente, porque me parece importante que ustedes reflexionen sobre el ciclo de la tutoría, cómo lo viven, cómo viven estos principios del enfoque de la tutoría, cómo se están desenvolviendo con los colegas que requieren o necesitan o están en el momento de ser acompañados, pero desde una posición de iguales. Ciertamente el tutor tiene una responsabilidad porque tiene que entregar cuentas a la autoridad educativa. Sin embargo, eso es un compromiso que el tutor ha asumido, pero eso no le da un mayor estatus que con respecto al tutorado. Porque este ciclo de la tutoría, como ustedes lo están viendo en este momento en su pantalla, implica el diálogo reflexivo. El diálogo reflexivo es fundamental dentro del proceso, pero no puede haber diálogo reflexivo si no hay un plan de trabajo, es decir, si no hay una organización de la tutoría. ¿Por qué? Porque la organización le permite al tutor generar una base, unos acuerdos para hacer un proceso de intervención con su tutorado. ¿A qué me refiero con intervención en el momento 2 de la tutoría? Me refiero con intervención a esas sesiones, si es tutor presencial, a esas visitas que realiza a las aulas, si es tutor en línea, a esa comunicación que se da a distancia con el tutorado, en la manera en cómo lo aborda, los mensajes que le brinda, las evidencias que en su momento le comparte de su propia labor tutora. Si es tutor de zonas rurales, cómo organiza esos encuentros mensuales. Y bueno, pues la intervención que refleja y que lleva dentro ese diálogo reflexivo es el tercer elemento que se va dando en cadena dentro de la tutoría. Pero bueno, no basta tener un diálogo reflexivo, se requieren las evidencias que muestren que ese diálogo reflexivo está generando frutos en la práctica de los maestros. Y a partir de las evidencias, es el registro que realiza el tutor en las plataformas indicadas y la profundización de la práctica. Y bueno, pues ahora sí, yo les invitaría a que hagamos un ejercicio de análisis, de revisión, de sentarnos, de hacer un alto en el trabajo que hacemos como tutores y preguntarnos, ¿cómo andan mis habilidades para lograr un aprendizaje más profundo? Aprendizaje profundo me refiero al momento de intercambio con el colega, en donde tomo conciencia del lugar en donde estoy, de la práctica que he realizado, y a partir de esa práctica identifico los elementos que necesito mejorar o aquellos en los que he avanzado de manera importante. ¿Qué cosas de mi práctica necesito transformar? ¿Cómo puedo combinar el trabajo autónomo que realizo con el diálogo con mis tutorados? ¿Cómo puedo fortalecer y favorecer la seguridad en mis colegas? Esa seguridad que muchos maestros adolecen, porque uno de los grandes vacíos de la docencia actual es que los profesores en muchas ocasiones no saben si lo que están haciendo es lo adecuado o es lo mejor. Carecen de los referentes, de la retroalimentación de sus directores en ocasiones o de otros colegas. ¿Cómo fortaleces tú la seguridad y la confianza en sí mismos, en esas personas que acompañas? ¿Cómo impulsas la construcción de comunidades profesionales con tus tutorados? ¿Has logrado que los tutorados tengan más certezas en lo que hacen? Es decir, que se den cuenta que lo que están haciendo está impactando en la formación de sus alumnos.
Estas son preguntas que no nos pueden faltar a los tutores. Lo que pasa es que la tutoría, cuando se toma simplemente como una función administrativa, pues porque me interesa, ¿por qué no decirlo? Sí, me interesa la parte de la remuneración, porque necesito también mejorar mis ingresos. Pero cuando ponemos lo económico, el estatus de soy tutor, o simplemente algunas ideas acá como de vaya, porque soy muy bueno o tiene que ver algo con el ego y se privilegian estas cosas sobre el servicio, sobre el acompañamiento, sobre la toma de conciencia del apoyo que significo para los tutorados. Si no hay esta conciencia, la función tutora puede no ser lo que se espera, puede no tener el impacto que estamos deseando que ustedes tengan con los profesores. Y bueno, aquí viene la primera actividad en mente. Les invitaría a que hagamos un ejercicio de un autoanálisis. ¿Cómo andamos en estos puntos? Cuando desconoces algo, ¿lo reconoces sin problema? ¿Cómo andas ahí? Eso tiene una escala de nunca, casi siempre y siempre. ¿Con qué frecuencia reconoces esto que desconoces? Segundo, ¿sueles sacar conclusiones de una situación solo si tienes evidencia para ello? ¿Cómo andas en ese elemento? ¿Tienes habilidades para valorar información que implica un análisis detallado? ¿O eres una persona que inmediatamente saca conclusiones y no lo analiza, no analiza la información a fondo? Aquí yo te invito a que, como en un espejo, te lo vayas preguntando y con toda la honestidad te animes a responder esta encuesta en mente. ¿Analizas tus ideas de manera crítica antes de expresarlas? ¿Cómo andas en la comunicación? Porque recuerda que lo que tú digas a los tutorados, en la mayoría de las ocasiones, se convierte en algo tan significativo para el maestro de nuevo ingreso, que lo asume en muchas ocasiones sin cuestionarlo, porque tú eres un referente para él o para ella. ¿Manejas ideas o alternativas diferentes ante un problema? ¿Eres capaz de ver el menú de opciones para resolver una situación o te quedas enfrascado en una o en dos de ellas y de ahí te cuesta mucho salir? ¿Cómo andas en esta visión de la complejidad? ¿Eres flexible cuando te encuentras ante una nueva situación? ¿Cómo anda tu flexibilidad mental, tus esquemas mentales? ¿Qué tan flexibles son para visualizarte en un escenario y buscar distintas maneras de resolverlo? ¿Reconoces situaciones irregulares o excepcionales? ¿Cómo andas en este reconocimiento de las situaciones? ¿Cómo andas ante esa tentación de querer generalizarlo todo, ¿no? De si apliqué tal estrategia en un contexto, pienso que me va a funcionar igual en el otro. O no, o eres crítico y dices, creo que necesito cambiar mis estrategias. Como te invito a que aquí selecciones la opción que refleje lo más posible esta visión pues contextualizada, ¿no? O analítica de tu labor como tutor o como tutora. Bueno, pues ahí están las opciones. Veo que se está incrementando el número de participaciones. Les agradezco mucho. Aquí está he compartido nuevamente la liga en el chat de Zoom. Quienes se integraron recientemente a nuestra sesión, bueno, podrán ahí ingresar a la aplicación para apoyarnos con la votación. Muy bien. Ok, bueno, vamos a ver los resultados. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Hay 21 participaciones. Tenemos a la cabeza la número 1. Cuando desconozco algo, lo puedo reconocer sin problema. Y se nos quedó hasta atrás la segunda. Suelo sacar conclusiones de una situación solo si tengo evidencia para ello.
Y quisiera invitar a dos compañeros para que nos compartan su reflexión. Y para participar, pueden levantar la manita. Aquí en la plataforma de Zoom existe la opción de levantar la mano para que nos compartan. Me parece que la maestra Marilú Rojas quiere participar. Maestra Marilú, ¿o quién está por acá? Déjeme ver quién se anima. Sí, parece que la maestra Marilú se está animando. Y si alguien más se anima, escríbamelo por el chat, por favor, para darle la palabra. Maestra Marilú, ¿gusta participar para que active su cámara y su micrófono, por favor, y la podamos ver? Dios mío, no me puede conectar. Ahí está, maestra Marilú, ya la escuchamos. Buenas tardes. Tengo, no sé si me escuchen. Le escuchamos, pero no le vemos. No sé si quiere activar su cámara. Es que mi cámara no funciona, maestro. No se preocupe, adelante, le escuchamos muy bien. Bueno, con respecto a a lo que comenta de conocer, saber sobre los tutorados, realmente pues a veces nosotros, bueno, al menos yo como tutorado que soy, en ocasiones puedo yo también, a lo mejor, enredar a mis propios tutorados en cuestión de su planificación, en cómo se debe de comportar dentro de, y la verdad, lo que estoy escuchando, pues retroalimenta y pues creo que, pues sí, realmente desconocía parte de lo que ustedes están comentando y pues me quedo yo con eso de no preguntar, de no comentar absolutamente a nadie de a ver cómo lo haces tú, qué es lo que realizas, aunque tenemos las habilidades y más que nada las ideas para poder orientar a los jóvenes que de nuevo ingreso que van empezando, en ocasiones a lo mejor tenemos la idea, pero no la aterrizo. Bueno, al menos yo no tengo la idea, pero no la aterrizo en concreto y a lo mejor mis propios tutorados como que se me confunden, que debemos de ser, como se dice, empáticos en cuestión de informarnos unos con otros, cuál es tu idea, qué es lo que se te hace más fácil, y sobre todo valorar la información que tenemos entre todos, unir y alcanzar el objetivo que pretende lo que es tutoría. Eso es todo, maestro. Muchas gracias por compartir, maestra Marilú. Tenemos también la mano levantada de la maestra Patricia. Si gusta activar su cámara, maestra, para que le veamos y ahorita le activo su audio. Por favor, denle clic ahí en el audio, si es tan amable, para que le escuchemos. Maestra Patricia. Creo que hay algún problema ahí con su micrófono. A ver si puede activarlo nuevamente, por favor. Maestra Patricia. No, lamentablemente no le escuchamos. ¿Alguien más que quisiera participar en esta actividad, maestros? Pueden levantar la manita o indicarnos aquí en el chat para darles el micrófono. Bien, si no, bueno, pues vamos a avanzar y en la siguiente actividad podemos compartir. Bueno, solo quisiera resaltar en la gráfica de Menti que tenemos en la pantalla, pues podemos visualizar simplemente que miren, aquí está la maestra Viviana Berenice que acaba de levantar su mano. Vamos a darle la palabra, maestra Viviana. Maestra Berenice, ¿gusta activar? Ahí está. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, ya la escuchamos bien. Ok. Bueno, en cuanto a lo que vemos en este mapa, a mí me gustaría compartirles que, por ejemplo, en mi caso me ha sido de mucha ayuda en este, en este trabajo con los tutorados, compartir experiencias, sobre todo en los CTs, en el trabajo por proyectos, en este nuevo programa que vamos a implementar que se trata de los proyectos, el retroalimentarnos entre ¿cómo se podría decir? ¿Cómo aterrizaron, por ejemplo? ¿Cómo lo van a trabajar? ¿En qué se van a enfocar? Tal vez para mí fue un poquito difícil como que darle este, un análisis
ese tipo de trabajo y ya con mi tutorado, pues entre los dos, ¿verdad? Caímos en cuenta al objetivo de cómo es el trabajo. Entonces, a mí sí me gustaría expresar que sirve de un aprendizaje mutuo. Como usted comentaba, no es nada más que por ser tutor sé más. Muchas veces las personas que llegan nuevas tienen nuevas ideas y probablemente cuando uno los ve en la práctica, dices, abordó este tema de esta manera, yo no lo había visto así. Entonces, en el caso de la práctica, cuando he observado, sí me he dado cuenta de que hay, por ejemplo, algunas estrategias que utilizan los maestros que a lo mejor yo no tenía y ahora puedo tomar en cuenta. Entonces, yo sí considero que es un aprendizaje mutuo y que igual cuando se hace algún comentario o alguna sugerencia hacia ellos, también tener el tacto de dirigirse a los tutores, porque a lo mejor un comentario ¿cómo se podría decir? Mal dicho, puede crearles alguna inseguridad. Entonces también hay que reflexionar cómo nos dirigimos hacia ellos. Eso es lo que a mí me gusta compartir. Gracias. Muchas gracias, maestra Viviana. Efectivamente, o sea, la palabra vaya, el valor de nuestra palabra como tutores es tal que puede impulsar a un compañero a que se desarrolle, a que crezca como profesor, pero también podemos producir el efecto contrario, ¿verdad? Hacer sentir devaluada a la persona o incluso excluida. Y eso necesitamos ser muy cuidadosos siempre, porque nuestra labor tutora puede verse beneficiada u opacada. Entonces, nada más gracias por este comentario, maestra Viviana, porque nos ayuda a visualizar la importancia de la comunicación en el proceso de tutoría. Aquí hay algunas áreas que me parece que es digno pues resaltar que al menos en esta votación, en esta encuesta rápida, salen como áreas de trabajo, ¿no? Para seguir como profundizando. Por ejemplo, esto de tener evidencias. Quizá sea un foco que está por ahí entre nosotros, ¿no? Como tutores. Quizá necesitamos fortalecer el análisis de evidencias, la obtención de evidencias de nuestros tutorados para no emitir alguna opinión o obtener alguna conclusión sin bases sólidas. Y de igual forma, bueno, acá se nos quedó un poquito atrás, reconozco las situaciones irregulares o excepcionales. Estamos formados a veces bajo un paradigma en donde todo es blanco o negro, ¿no? Bueno o malo, como muy pues dicotómico, cuando la realidad no es así. Las situaciones son diversas. ¿Y cuáles son situaciones normales o anormales? ¿Qué es lo regular o lo irregular? Vaya, estamos en un momento en donde necesitamos ser muy críticos para poder identificar aquellas situaciones que requieran una atención especial, incluso a las personas, cuando necesitan algún trato diferente, algún trato especial que les ayude a recuperar el valor que tienen o pues valorar lo que están haciendo. Bueno, pues gracias por compartirnos esto, maestras, y nos ayudan un poco más a profundizar. Bueno, pues los elementos de la gráfica de Menti tienen que ver con el pensamiento reflexivo. Si nosotros como tutores desarrollamos este pensamiento, podemos reconocer también nuestra propia ignorancia. Saber que no todo lo sabemos ni tendríamos por qué saberlo. Lo que sí es que sí tendríamos que aprender a reconocer cuando no sabemos algo. Suspender esas conclusiones que se nos vienen de manera automática. Me ha pasado que incluso cuando estoy platicando con otro profesor, lo estoy escuchando y estoy viendo sus argumentos, mi mente ya está explicando, ¿no? Y diciendo, pues sí, le sucedió esto por esto, se parece a lo que a mí me pasó, y empiezas acá mentalmente, a veces hasta dejas de escuchar a la persona porque tu ruido mental es tan fuerte que sacas conclusiones no a partir de lo que el otro te dice, sino a partir de lo que tú viviste, de lo que tú estás imaginando, de lo que tú piensas. Y como tutores, estar atentos a ese ruido mental, a ese ruido interior que tenemos es fundamental, porque si no bloqueamos a las personas y ni siquiera las escuchamos. El tener capacidad para evaluar información compleja, revisar las críticas, tener una revisión crítica de nuestras propias ideas, revisar qué palabras utilizamos, si son las más adecuadas, si son motivadoras, si son desalentadoras,
cómo manejamos distintas ideas o alternativas de manera simultánea. ¿Somos sensibles a los matices? ¿Ustedes saben identificar cuando un profesor te está diciendo algo con un tono de voz que es importante atender? Porque quizás lo más importante no son las palabras que te digan, sino cómo te lo diga. ¿Eres sensible a esos matices, compañero? ¿Compañera? ¿Eres flexible frente a experiencias nuevas? O sea, estos son elementos del pensamiento reflexivo que necesitamos desarrollar principalmente quienes acompañamos a otros maestros. Por todo lo que hemos dicho de la carga afectiva, la carga incluso estructural que nos da la misma autoridad educativa, la responsabilidad que nosotros asumimos. Pero este pensamiento reflexivo tiene niveles y nosotros podemos estar en uno o en otro nivel. Aquí vamos a hacer también una pequeña actividad como de toma de conciencia de en qué nivel estás. ¿Cuáles son esos niveles del pensamiento reflexivo en la tutoría? Tenemos 3 en la pantalla. El nivel descriptivo. Cuando nosotros estamos ante una situación, podemos ver esa situación, simplemente observarla, captarla y decir, eso que se ve es, eso que se recuerda era, pero ya no sucede. ¿Sí? Simplemente en este primer nivel descriptivo, apreciamos la realidad, pero nos quedamos simplemente en un pensamiento primario, pues es que así es, ¿no? O nos basamos simplemente como en prejuicios o en juicios. Es que esa persona así es y nunca va a cambiar, ¿no? Es que este maestro, sí, ya eso lo he escuchado muchas veces, ya sé cómo es su clase, ¿no? Entonces, el primer nivel, el nivel descriptivo está basado en los juicios de lo que se dice que es, pero no profundizas en nada, ni siquiera lo conoces, solo a partir de las palabras que te dice, ya estás reaccionando de manera primaria, de manera automática. El segundo nivel, el nivel analítico. Aquí ya hay un pasito más, aquí ya tienes referentes teóricos, ya no te sale la reacción instintiva automática, sino que aquí ya tienes un pensamiento, una mirada más teórica de lo que sucede. Cuando un profesor, cuando uno de tus tutorados te llega y te explica lo que le está pasando, ya empiezas a enlazar esa experiencia del maestro con algunos referentes teóricos. Esta es la zona de desarrollo próximo del niño, a los niveles de lectoescritura. O sea, en este segundo nivel ya hay una explicación más argumentada, más analítica, más con referentes teóricos y científicos. Ya no está solo el juicio del nivel descriptivo. Mientras que hay un nivel mayor, el nivel crítico, y esto lo denominamos la práctica transformadora. Seguramente habrán escuchado de Philippe Renaud. Philippe Renaud, este gran líder a nivel internacional en el área de las competencias, tiene una obra que tiene que ver con el pensamiento, la práctica reflexiva, perdón. Y dentro de esa práctica reflexiva, el nivel crítico del pensamiento reflexivo nos dice que es esta idea de cambio asociada a la transformación de la sociedad, a la idea de crisis de los paradigmas. En otras palabras, que esa persona, esa práctica que te está compartiendo el profesor, tu tutorado, puede cambiarse. Es que no es, y así tendrá que ser siempre, como es el nivel descriptivo. O no solamente buscar explicarlo, sí, es que el profesor hace las prácticas de acuerdo a tal autor. No, la práctica se puede mejorar. Los maestros podemos poner en crisis nuestros propios paradigmas y buscar transformarlos. Ese es el pensamiento reflexivo crítico que estaríamos buscando en la tutoría. Pero para lograr ese pensamiento reflexivo, porque ese pensamiento reflexivo no se hace y no se logra de la nada, no se logra por generación espontánea o porque el maestro simplemente le surja ser reflexivo, no. El pensamiento reflexivo se detona, se gesta, se propicia y ustedes como tutores, al tomar esta responsabilidad, este servicio para acompañar a otros compañeros profesores, son un factor humano
indispensable para que el pensamiento reflexivo y crítico se dé en ellos. Y aquí les voy a compartir 3 dispositivos para el desarrollo profesional de esos maestros, para que detonen el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico en ellos. El primero que vamos a ver se llama incidentes críticos. El segundo, las parejas pedagógicas, y finalmente el ateneo pedagógico o didáctico, como ustedes le quieran llamar. Seguramente más, ahora sí que, si no todos, la mayoría de ustedes ha vivido un incidente crítico. ¿Qué es un incidente crítico? Pues es una situación que nos pone en crisis, nos desestabiliza nuestros modos de hacer convencionales. Es decir, rompe la inercia de lo que ya hemos venido haciendo durante un tiempo. Y ese incidente provoca la necesidad de revisarnos, de revisar mis concepciones, mis estrategias, incluso mis sentimientos como profesor. ¿Usted ha vivido uno de esos incidentes críticos? Pienso que sí, pero vamos a identificarlos. Y para esto vamos a pasar a la segunda actividad en Menti. Voy a compartir nuevamente la liga en el chat de Zoom para quienes se acaban de sumar a la reunión y nos puedan apoyar aquí con sus comentarios. Por favor, ahí en Menti, les invito a que mencionen un incidente crítico que han vivido en su experiencia profesional. Recuerden que el incidente crítico es algo disruptivo, algo que rompe los modos de hacer convencionales. Una situación que, como dicen ahí los compañeros, nos movió el tapete y que nos llevó a revisarnos, a revisar nuestras creencias, nuestras estrategias, nuestros sentimientos como maestros. Compártanos, por favor, una de esas situaciones que estoy seguro que jamás se nos va a olvidar, que se queda ahí tras bambalinas, ¿no? En nuestra trayectoria profesional y que también pues, nos ha ayudado a ver las cosas de una manera distinta. Bien, voy a actualizar mi navegador para ver si aparecen los aportes de ustedes. A ver qué nos dicen. Yo sé que este es un poquito más complicado que el anterior, ¿verdad? Porque ya es ir al cajón de los recuerdos. Ahí escudriñar un poco en esas situaciones que nos han marcado. La maestra Patricia Mansur nos dice que cuando la planeación se hace fue de forma cíclica. Maestra Patricia, ¿en qué momento usted se dio cuenta que la planeación la estaba haciendo así como automáticamente? Nos dice aquí un colega, maestra que se negó a atender a un alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación. Bueno, eso sí es algo disruptivo, ¿verdad? Una alumna que cuestiona y participa con argumentos y una actitud de soberbia. Bueno, esto también nos lleva como a reflexionar qué estamos haciendo. ¿En qué situación a ti te movió el tapete, te generó un cambio en tu manera de ser maestro, de trabajar? Por supuesto, la pandemia nos puso a prueba a muchos de nosotros, ¿verdad? Nos hizo darnos cuenta de que desde casa, a distancia, el aprendizaje no puede ser, la enseñanza ni el aprendizaje pueden ser iguales que antes. Y ahí reconocer eso, maestro, bueno, nos costó, ¿verdad? A muchos nos costó lágrimas incluso. Posiblemente maestra María de la Luz, que fue un niño de actitudes sobresalientes, posiblemente sí. La atención a un alumno con parálisis cerebral puede ser algo que mueve a un profesor, ¿verdad? Ver la situación de este alumno nos puede cuestionar, nos puede hacer reflexionar sobre lo que tenemos nosotros cuando no estamos en esta situación. Cuando planeas y no se logra el objetivo de la clase, vaya que sí. Esto me parece que a los maestros de nuevo ingreso puede ser una de las cosas
que más les genere conflicto, ¿verdad? Cuando llevas tu clase muy bien planeada en el papel y sucede algo en el contexto en donde simplemente los alumnos no reaccionan como uno esperaría. La maestra Marta nos dice, creer que un alumno puede enseñar a otro, específicamente con ese grupo me di cuenta que algunos chicos son egocéntricos y no saben compartir. Son capaces de dejar copiar, pero no de explicar. Maestra Marta Julia, bueno, pues ese tipo de situaciones nos cuestionan, ¿verdad? ¿Qué sucede con esos estudiantes? Y bueno, pues nos puede también llegar a un cuestionamiento más profundo en nuestra labor. El trabajo con una niña con síndrome de Down. También recordemos que los chicos que tienen síndrome de Down, yo tengo un sobrinito que tiene esta condición y son personas súper leales, muy nobles, sin embargo, a veces muy excluidas, muy discriminadas por la sociedad y en las escuelas, estos chicos pueden ser también personas que lleguen a cuestionar la labor del docente, la organización también y muchas otras cosas. Darme cuenta que una estrategia que me había funcionado con un grupo y con el otro no me funcionó. Así es. Cuando en mi primer año me tocó atender una situación consortera y no estaba preparada académicamente para ello. Maestra, maestro, ese reto que usted asumió, creo que muchos de los que estamos acá también lo hemos enfrentado, no necesariamente con una persona sorda, sino en otras áreas de la vida, ¿verdad? Donde reconocemos que no tenemos toda la formación necesaria para afrontar algo. La maestra Imelda, reconocer las carencias económicas de un alumno al visitarlo. Eso también puede ser algo que nos conflictúa por la pues mala organización de la riqueza, la distribución de la riqueza. Eso también pega, ¿no? Ver alumnos con situaciones familiares muy complicadas. Cuando te dicen no haces bien tu trabajo, dedícate a otra cosa, eso te mueve y demuestras que sí se puede. Así es. Bueno, ¿cuántos de nosotros quizá no habríamos pensado en algún momento en esto, verdad? Que no necesariamente es un maestro o un profesor, sino a veces un papá, un alumno que nos diga, pues maestro, fíjate que no la haces, duele, pega, digo, va directo al ego, pero habrá que analizarlo y tomar conciencia de eso para poder superar la situación. Muchas gracias por compartirnos todos estos incidentes críticos. Miren, hasta parece que somos seres humanos, qué bueno. Eso me da mucho gusto, ¿verdad? Porque el tutor no es alguien perfecto, no es alguien que nunca ha vivido un incidente crítico. Más bien, pienso que a veces el tutor es el que ha vivido una serie de incidentes críticos que lo ha llevado a querer ayudar a otros en sus incidentes críticos para superarlos. Y bueno, pues me da gusto que vayamos reconociendo esa riqueza que tenemos en la vida en estos incidentes. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Ese es nuestro primer dispositivo para reflexionar con nuestros tutorados. ¿Cómo implementarlo con sus compañeros maestros de nuevo ingreso? En primer lugar, identificar esta situación así como lo hemos hecho ahorita. No siempre es fácil, ¿eh? Es más fácil identificar incidentes críticos en otros maestros, en los amigos de un amigo, pero no en nosotros mismos. Entonces, ponerte frente al espejo y darte cuenta que no todo ha sido perfecto es el primer paso. Segundo, compartir esa situación con otros. Ahí ya viene la apertura, el diálogo reflexivo, para formular hipótesis de causas posibles. ¿A qué se debió ese incidente crítico? Sin decir, sin juzgar que esté bien o esté mal. Simplemente para entenderlo con mayor profundidad. Y tercero, mirar esa situación desde la perspectiva de otras personas. Eso significa cambiar al observador. ¿Cómo lo vería un padre de familia? ¿Cómo lo vería un director? ¿Cómo lo vería otra persona? Bueno, ese es el primer dispositivo, los incidentes críticos que pueden ustedes utilizar.
Maestra María de la Luz, quizás sí. Los demás entiendo que sí me están escuchando bien. ¿O sí, doctor Raúl? Ok, gracias, perfecto. Entonces puede ser algo ahí en subirle un poquito más el volumen, maestra. El segundo dispositivo, este segundo dispositivo son las parejas pedagógicas. Esta es una estrategia que ayuda a dos personas a reflexionar sobre su práctica. La anterior, los incidentes críticos, tienen que ver con recuperar nuestra experiencia y esas situaciones personales que vivimos. En este segundo, nos enfocamos principalmente en la práctica, en lo que hacen los maestros. Y para compartir esta experiencia, esta práctica pedagógica, se requiere observarla. Entonces, quienes son tutores en modalidad presencial saben de lo que estoy hablando, porque están cerca de esas personas, no pueden ir a visitarlas y observar sus clases en algunas ocasiones. Quienes están en la tutoría en línea, aunque ustedes no lo pueden hacer directamente, sí pueden recolectar grabaciones o información de las prácticas de los maestros, y también para quienes están en tutoría en zonas rurales. Sin embargo, aquí de lo que se trataría es que sus tutorados puedan realizar esta actividad con otro compañero en la escuela. Y este proceso construye nuevo conocimiento, porque construye conocimiento a partir de lo que realizan en su labor cotidiana. Y aquí les voy a invitar a que regresemos a Menti. Vamos a avanzar a Menti. De las siguientes habilidades, ¿cuál considera usted o cuáles considera más relevantes al observar la clase entre pares? A ver, tenemos tres opciones. ¿Cuál consideraría usted más relevante al observar la clase entre dos maestros? Imagine que su tutorado va a observar la clase de otro compañero maestro y viceversa. ¿Cuál consideraría que es lo más relevante? 1. La apertura a la crítica constructiva. 2. La capacidad para analizar la práctica de forma sistemática. O 3. Convertir la experiencia de observación en un aprendizaje para mejorar la práctica, la propia práctica. ¿Cuál de esas tres elegiría como la más relevante, la más importante, la que no podría faltar? No porque las otras dos no sean relevantes, lo son, pero aquí es un ejercicio de priorizar, de jerarquizar. ¿Cuál es el primer lugar? Vaya, se están yendo por la tercera. Convertir la experiencia de observación en un aprendizaje para mejorar la propia práctica, nos están diciendo. Y en el chat de Zoom, también aquí nos comparte la maestra Patricia Mansur. Bueno, ya hay alguien que eligió la apertura a la crítica constructiva, 3 personas. Está incrementándose el número de participaciones. A ver qué nos dicen. Olga Raquel también nos dice que la 3, acá en Zoom. A ver, vamos a preguntarle a uno de nuestros asesores académicos a ver qué opina. ¿Ok? Del maestro Alejandro, Heriberto y Gerardo, ¿quién de ustedes quisiera participar en esta pregunta? ¿Qué es lo que compartirnos un poco su perspectiva? ¿Quién dice yo? Maestro Heriberto levantó la mano. Adelante, maestro Heriberto, le escuchamos. Bien, pues yo considero que convertir la experiencia de observación en un aprendizaje para mejorar la propia práctica, nosotros, aunque tenemos alguna experiencia, pero siempre estamos aprendiendo. Yo me siento afortunado de poder participar en estos procesos porque aunque pareciera que ya me sé todo el proceso, pero todo el tiempo estoy aprendiendo, todo el tiempo. Entonces, en mi opinión, la opción 3 sería la más adecuada. Muy bien, maestro Heriberto. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. También coincide con ustedes, miren, aquí en la opción número 3. ¿Algún compañero que votó por la apertura a la crítica constructiva, que quiera compartirnos un poco su análisis
que eligió esa opción, porque son válidas, ¿no? Es válido también decir yo voté por la otra. A ver, ¿alguien se anima? ¿Alguno de ustedes que haya votado por la 1, por la apertura a la crítica constructiva? Si quiere levantar la manita o poner ahí en el chat de Zoom yo quiero participar, le damos la palabra. ¿Quién se anima? A ver. Aquí está la maestra Marta Juliana. Maestra Marta, si gusta activar su cámara también, y si no, pues solamente su audio. Adelante, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo creo que definitivamente convertir la experiencia de observación convertir la experiencia de observación en un aprendizaje para la mejora de la propia práctica es muy importante, pero yo pienso que lo que debemos tener es primero la apertura a la crítica constructiva, porque si no tenemos esa apertura, de nada nos va a servir. O sea, puedo oír lo que me diga mi colega, pero me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro. Lo principal es tener esa apertura crítica. Yo siento que son primos hermanos, no pueden ir separados. Claro. Lo primero es tener pues la apertura y que sea una apertura profesional, objetiva, bien ética, y posteriormente ya una vez que ya pasamos eso de la apertura a la crítica, tener esa disposición de sentarme a escuchar lo que tienen que decir de mí en cuanto a mi trabajo docente, ahora sí ya de ahí se puede convertir en una experiencia para mejorar la práctica. Muy bien, maestra Marta, muchas gracias. Y mire que justo lo que usted está diciendo es en ocasiones la mayor resistencia a la observación entre iguales, ¿no? Entre pares. Como el otro compañero, si lo conozco desde que estábamos en la universidad o en la normal, ¿no? No, crecimos juntos. Y además yo sé cuál es su talón de Aquiles, yo sé cuál es de qué pie cojea, cómo ese maestro me va a observar a mí, ¿no? Entonces, esta situación de aprender a manejar la apertura, esta disposición para recibir la retroalimentación, sea quien sea, como decía la maestra Marta hace un momento, buscando que sea lo más objetivo posible, que sea ético. Bueno, es quizá uno de los más grandes retos en esta labor de crecer juntos, ¿no? De la tutoría. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por compartir, estimados compañeros, y vamos a avanzar. Bueno, se va dando la riqueza. ¿Cómo implementar estas parejas pedagógicas? Me parece que el primer paso para que esto pueda ser realidad sería tener un momento de análisis conjunto de lo que se quiere lograr en la clase. Entrar a una clase sin saber qué se pretende lograr, sin tener un espacio previo para el diálogo, me parece que estaríamos como viendo algo a ciegas. Y vaya, aunque se note como que se vea paradójico, ¿no? Ver algo a ciegas. ¿Por qué? Porque realmente estaríamos presentes en una clase, pero no tendríamos claridad de lo que se quiere lograr, ni para qué se quiere lograr, ni nada. Entonces, eso sí sería un riesgo, ¿no? O sea, no puedes tú emitir una retroalimentación, una valoración de algo que desconoces sus metas, sus propósitos, su sentido. Y ahora sí, si conozco un poco más a profundidad lo que está haciendo mi compañero, ahora sí la observación mutua tendrá pues un trasfondo mayor. Incluso antes de la observación, el compañero que le diga a su colega, oye, ¿quisieras que yo pusiera atención en algún aspecto en particular? ¿Te interesaría que yo observara algo en específico de tu clase? ¿Sí? Eso, hay gente que dice, no, es que eso es sesgar la observación. No, es que la observación es para apoyar al otro. La observación no es para juzgar al otro, es para acompañarlo, para brindarle una información que le sea de utilidad para la mejora. Y por último, compartir esos resultados de la observación y convertirlos en objeto de reflexión y análisis. De ahí que
con mi posición como un poco así de decir, es que las observaciones no pueden ser sorpresivas. O sea, tú no puedes llegar a un salón y caerle al maestro y decirle, oye, aquí estoy y vengo a observar tu clase. No, ¿sí? Se necesita una preparación para eso, se necesita una toma de acuerdos con el tutorado, se necesita establecer y conocer bien las bases de eso que se va a observar. Entonces, si tú eres tutora, tutor, me estás escuchando ahí a través de tu dispositivo, por favor, ayúdanos a erradicar esas prácticas un poco amenazantes, ¿no? En donde se utiliza la observación como un arma de sanción o de, a ver, voy a llegar a ver en qué se está equivocando mi tutorado. No, esa no es la intención de la observación, y mucho menos cuando es entre pares. Entonces, yo les sugiero que cuidemos mucho esa parte. Y por último, el ateneo didáctico. Este ateneo es una sesión de intercambio entre colegas en donde el tutor coordina, pero se busca que los aportes que se den sobre ya en la discusión estén fundamentados, tengan referentes bibliográficos que ayuden a incrementar el saber que tienen los compañeros sobre una situación. Por lo tanto, las personas que participan en esa actividad, en ese ateneo, se llevan los aportes del grupo. En otras palabras, tu visión se enriquece con la visión de los demás. Recordemos un poco en Atenas, aquellas discusiones de los grandes filósofos, en donde esa discusión nutría y generaba pues todavía un debate mayor en la comunidad. Bueno, pues eso es lo que estamos buscando en el Ateneo Pedagógico o Didáctico. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo generarlo con sus compañeros? Presentar los problemas que están enfrentando ellos, tal cual, traer a la mesa las situaciones que enfrentan, lo real, lo que viven los tutorados, y vincular esa situación, visualizar esa situación desde una visión crítica, analítica, pero fundamentada, con un marco teórico que nos ayude a enriquecer lo que ya sabemos sobre esa situación. Y con base en ese análisis teórico, trayendo la experiencia, podemos convertirlas en auténticas pues, propuestas de innovación. Recordemos que la práctica reflexiva es esta unión entre la práctica, lo cotidiano, pero también el conocimiento, el iluminar esa experiencia, esa práctica a la luz de lo que del conocimiento que se está generando, que generan otras personas y generamos nosotros. Bueno, pues esas son algunas de las propuestas que quisiera compartir con ustedes el día de hoy, o que he compartido con ustedes, y que espero sean de utilidad para trabajarse con sus colegas tutorados. Recuerden que la base de todo dispositivo para desarrollar el desarrollo profesional de los maestros que están acompañando, la base es la comunicación y es esta actitud horizontal. Jamás una actitud de superioridad o de sanción o de utilizar las herramientas que conocemos en contra de las personas que estamos acompañando, siempre con la intención firme de poder obtener de ellos lo mejor y de brindar también de nuestra parte lo mejor. Ya para ir cerrando nuestra reunión, el PAE de este módulo 2 que les vamos a solicitar, que ustedes van a encontrar más material del que yo acabo de presentar en la plataforma, ustedes van a organizar una actividad de reflexión sobre la práctica de un docente. ¿Cuál es la propuesta que les hacemos? Primero, establezcan un propósito de uno de estos dispositivos o estrategias. Pueden aplicar el Ateneo, pueden aplicar los incidentes críticos o una observación entre pares, que es esta observación de parejas pedagógicas, la que ustedes quieran. Elíjanlo. A partir de ahí, aplíquenlo con un compañero, con un tutorado o con un colega profesor. Si no tienen todavía tutorados asignados, vaya, pídanle a otro compañero, a otro colega maestro que les ayude y aplíquenlo con esa persona. Lo importante es que se dé el diálogo reflexivo en esta actividad, se generen algunas evidencias sobre cómo se realizó la actividad, puede ser un texto, una argumentación del aprendizaje que logró el colega,
unas fotos, un pequeño video, lo que ustedes quieran, y el registro de cuáles fueron los aprendizajes que se obtuvieron mediante esta actividad. Y este sería su PAE del módulo 2. Entonces, este sería el plan o el producto de este segundo módulo. Y ahora sí llegamos a la parte final. ¿Qué aprendizajes se llevan ustedes de la sesión? Quisiera invitarles a que también nos lo compartan en Menti o en el chat de Zoom, o si alguien quiere compartirlo de viva voz a través del micrófono, también lo puede hacer. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué aprendizajes te llevas de la sesión del día de hoy? Compártenos, por favor. Aquí también invito a los asesores para que nos compartan sus aprendizajes. El valor de la humildad docente, nos dice por acá alguien. Maestra Patricia, ¿gusta activar su micrófono? No, algo está sucediendo con su micrófono, maestra Patricia. Ah, pues Maestro, es un maestro, no es Patricia. sí, maestro, soy Emilio Reyes, nada más que me está apareciendo de Patricia. Patricia Mansur, no sé por qué. No se preocupe, maestro Emilio, adelante, le escuchamos. Mire, pues en general, lo que me llevo de estos aprendizajes es reforzar los rasgos del perfil del tutor y las funciones que tengo como tutor. Aunque ya he sido tutor el año pasado y hace otros 5 años también fui tutor, en esta capacitación estoy teniendo más reafirmación de estos rasgos y mis funciones. Otra parte que me estoy llevando son los dispositivos de cómo aplicar yo mi experiencia junto con el tutorado o la tutorada en el sentido de la experiencia y lo que queremos mejorar juntos, porque realmente si no se lleva unos pasos sistemáticos, uno se pierde. Entonces uno intenta rescatar de manera empírica cuando aquí nos están apoyando con aspectos teóricos que nos da apertura a argumentar con nuestra tutorada y hacer, como dice aquí, un ABC de la relación tutora, ¿no? Eso es lo que realmente me estoy llevando. Muchas gracias, maestro Emilio. Muchas gracias por compartir. Muy bien. Eso, lo importante de esta experiencia, de este proceso que la Secretaría de Educación a través de nuestras personas les ha propuesto, pues es justo lo que dice el profesor. O sea, que independientemente de los años que tengamos, de toda la experiencia que es muy valiosa como tutores y como profesores, siempre hay algo nuevo que aprender. Y bueno, pues enseñarles justo esto a los tutorados es clave, ¿no? Para que ellos también vayan adoptando esta actitud de aprender a aprender de manera permanente. Gracias por los comentarios acá en Menti. Veo que ha llegado esta propuesta de los dispositivos, lo cual pues será muy valioso para aplicarlo con sus compañeros. Además, la importancia de reflexionar sobre la práctica me parece que es uno de los elementos que en la tutoría no puede dejarse a un lado. Necesita recuperarse, necesitamos profundizar más en ello. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Gracias por la participación de todas y todos ustedes. Veo también algunos comentarios en el chat de Zoom. La experiencia nunca es suficiente. Tenemos una profesión que nos indica que el aprendizaje nunca acaba. Exactamente, maestra Patricia. Esto creo que es una de las máximas del día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues con esto vamos cerrando la sesión del día de hoy. Agradezco al maestro Alejandro, al maestro Heriberto, al maestro Gerardo, y voy a dar la palabra al doctor Raúl, quien nos va a compartir un poco sobre lo que viene, lo que sigue en el curso.